Agudicen sus sentidos y dejen entrar la luz, para iluminar los oscuros mitos que pesan sobre la locura. Emitiendo desde los confines de un satélite de Júpiter, apostando por el movimiento en primera persona, Radio Himalaya. Un programa donde la voz de la salud mental está representada por sus protagonistas. Un proyecto que promueve AFE Salud Mental, asociación canaria que lucha por el colectivo desde 1982. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Cada vez más la salud mental parece ser un tema prioritario. Desde diferentes ámbitos de nuestra sociedad se alza la voz para tomar en cuenta que algo está sucediendo, ya que los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud no son nada favorables. En 2030, los problemas de salud mental serán la primera causa de discapacidad en el mundo. En esta nueva entrega de Radio Himalaya queremos ahondar en cuáles son los determinantes de esta profecía y poner el foco en cómo podemos evitar que se haga realidad. Para ello, hablaremos sobre la prevención y los cuidados, individuales y colectivos, cómo favorecer la recuperación y cómo mantener un estado de salud mental en los diferentes contextos sociales en los que convivimos, sabiendo que se puede hacer necesario cambiar estos contextos y buscar las alternativas necesarias. Y lo haremos, como siempre, a través de nuestras invitadas, que ya se encuentran con nosotros. En primer lugar, saludamos a Jorge Hernández, trabajador social del Centro Ocupacional El Bernegal de AFE Salud Mental. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. También saludamos a continuación a Saila Hernández, experta por experiencia. Bienvenida, Saila. A continuación saludamos a Fernando González, él es usuario del Centro Ocupacional Soledad García de AFE Salud Mental. Bienvenido, Fernando. Y por último a Bea Quintero, compañera del área de sensibilización de AFE Salud Mental. Bienvenida, Bea. Gracias. Bueno, hemos titulado este programa Prevención en Salud Mental y si nos cuidamos, ¿no? Como una invitación a poner el cuidado, ¿no?, de las personas en el centro de nuestra vida. Y cuando hablamos de prevención en salud mental, pues todas parecemos estar de acuerdo en que es la asignatura pendiente. Solemos abordar los problemas cuando ya los tenemos delante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prevención? Jorge. Bueno, pues de prevención hablamos cuando, digamos que nos intentamos adelantar un poco antes de que pase ese problema que tenemos. Intentamos adelantarnos en base pues a acciones que vamos a llevarlas a cabo para evitar que eso no suceda, ¿no? Ajá. Una de las cuestiones que a veces decimos es visibilizar un poco, ¿no? Visibilizar emociones, estados de salud que tenemos. Claro. Si ansiedad, por ejemplo, que está como siempre ahí un poco en el tintero, siempre decimos, no, pero es que tengo ahí como, pero bueno, ya lo iré solventando por ahí, pero bueno. Veremos el cómo, pero adentrándonos en esta definición, Bea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prevención en salud mental? Mira, yo busqué la palabra en el diccionario porque a veces parece que no existe y nos dice advertir, evitar, impedir, prever algo, pero lo cierto es que es algo que además yo pienso que es algo cultural, que brilla por su ausencia. Tenemos esa cultura de intervenir cuando ya tenemos el problema, la situación encima, cuando en realidad podríamos ir dando pequeños pasitos para evitar situaciones más complejas. Y cuidado con esos pasitos, ¿no? Porque últimamente he escuchado, ¿no?, de la boca de cierto psiquiatra, ¿no?, que asegura que la prevención, entrando en ese cómo, ¿no?, pasa por medicar a las personas incluso antes de que los síntomas relacionados con los problemas de salud mental aparezcan. Hacerlo preventivamente y además de manera crónica, o sea, ya de por vida, ¿no? Es decir, que las personas susceptibles de tener una psicosis, por ejemplo, deberían medicarse de por vida. ¿Qué opinan ustedes de esta práctica? Saila. Pues yo no estoy de acuerdo en eso. De todas maneras, yo bajo mi experiencia, a mí me diagnosticaron mi enfermedad cuando tenía 16 años, como toda chica joven y con la juventud, pues no quieras aceptar, ¿no?, eso, y me pusieron esa etiqueta y con esa etiqueta me he quedado. Y puedo decir, bajo mi experiencia, que puedes estar sin tratamiento, con un seguimiento, pero sin tratamiento, porque hay otras opciones también. Claro. Y eso, yo creo que... Has hablado, Saila, de algo interesante, ¿no? Y es que sabemos que los problemas de salud mental aparecen normalmente cuando uno es más joven, ¿no? Y hay unas señales ahí, ¿no? En tu caso, Fernando, ¿también fue así?
Esto a mí me diagnosticaron cuando era pequeño. Cuando era pequeño me Te diagnosticaron cuando eras pequeño. Quizás ahí el tema de la prevención, Jorge, es importante, sí, porque hombre, es una edad. Yo estaba hablando que parece que estamos hablando solo de la persona, pero es que la persona interactúa con un entorno. Y ese entorno es muy importante, ¿no? Porque si estamos hablando de un entorno que está todo el tiempo castigándolo, ya sea a nivel económico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, pues evidentemente son factores de riesgo, como los llamamos, estas palabrotas que decimos a veces los trabajadores sociales, que esos son factores de riesgo que al final pueden incrementar que haya un problema de salud mental en algún momento. Claro, quizás sucede por algo, ¿no? Los problemas de salud mental no aparecen como que te cae un rayo en la cabeza. Exacto, es como son ingredientes, ¿no? Que si, claro. O sea, la medicación, oye, pues puede ser para algunas personas importantes, para otras a lo mejor no tanto, pero es verdad que no es la única solución, ni siquiera digamos la principal, porque hay una interacción social detrás de que la persona, pues si tiene unos ingredientes con unos factores de protección que pueden ayudarle a solventar o digamos a prevenir esa salud mental, pues ayudará. ¿Y tú qué opinas, Bea, de esta práctica de este psiquiatra que no queremos mencionar? Yo cuando lo leí me quedé impresionada porque entonces tendrían que medicar a toda la población. O sea, y luego no solo eso, es decir, cualquier medicamento que uno ingiere tiene un efecto en nuestro cuerpo. Creo que una intervención tiene que ayudar a mejorar, no tiene que ser que nos perjudique aún más. Y luego además habla de la cronificación, es decir, hay que abrir un poquito más el abanico. Sí, es verdad que puntualmente en algún momento puede ser necesaria, pero con un seguimiento, pero hay que incluir más ingredientes en esa receta. Y precisamente de ese cómo, ¿no? De esos ingredientes, pues cada vez más estudios señalan que el deporte, ¿no? Podría ser, y la actividad física podría ser un factor de protección, de prevención inclusive, y de recuperación una vez sucedido ese problema de salud mental. Pero a veces como que nos cuesta, ¿no? ¿Cómo podemos vencer esa apatía, Fernando? Vencer la apatía, pues hacer actividades, también ir a museos, ver exposiciones, ir al cine, hacer actividades. Claro, actividades culturales. Pasear también, claro. ¿No? Pero... Claro, apuntábamos más la parte del deporte, ¿no? Y de la actividad física, deporte, pero también la cultural es la cultural también, la cultural también. Claro. Sí. Yo siempre digo que más vale a veces hacerlo acompañado, porque pues a veces uno solo, ya con el sufrimiento que tenemos diario, dice, pues me quedo en mi casa y ya no hago nada más, pero a veces como que alguien que, ¿no? Apoyarse en los que tenemos alrededor. Oye, mira, caminar, o aunque sea caminar, que nos dé un poco el aire, caminar por la naturaleza, por la playa, incluso por cualquier avenida, pero es como siempre intentar hacerlo con alguien, no solo va a tener ese efecto positivo para la persona, sino ya también estamos socializando, ya es una forma de prevenir, otra forma de prevenir esa parte de no aislarnos, no estar en nuestro mundo y ahí me voy quedando, y es otra manera de ir tirando. ¿Vea? A veces la motivación no llega y hay que hacer las cosas provocándolas para que se cree ese movimiento. Y me hiciste recordar mucho también que hay veces que ir acompañado nos ayuda. No me apetece hoy ir al gimnasio o a caminar. Venga, vístete, ponte la ropa, te vas a buscar en 5 minutos. Ya eso te activa. Sí, generar, o sea, a lo mejor incluso esa rutina, parece que no, pero si lo tenemos escrito y hacemos incluso una listita de tareas, hoy tengo que caminar 30 minutos y cuando llega, son como pequeños avances que van como motivando, ¿no? Es como a veces intentar estructurar todo ese día, también nos puede ayudar. Incluso aprovechar la oportunidad, es decir, a veces encontramos escaleras y bueno, pues vamos a utilizar las escaleras, también puede ser una ayuda. Entrando en esa parte de la desmotivación que ustedes hablaban, ¿no? A veces los pensamientos negativos como que nos cuesta como encontrar esa motivación y esos elementos que nos ayudan como a tener pues un mejor humor y demás. Y se ha demostrado, ¿no? Que la gratitud, por ejemplo, el fijarse en las pequeñas cositas es un elemento a tener en cuenta a la hora de sentirse bien con uno mismo. En tu caso, Saila, ¿de qué manera gestionas el día a día, ¿no? En este sentido? Pues yo realmente no lo gestiono mucho. Yo estoy aprendiendo a vivir el día a día
y con positividad, porque esto es como, bajo mi punto de vista y mi experiencia, es como una subida, todos los días una subida y una bajada, ¿no? Entonces en esa bajada te caes, te levantas y vuelves a empezar como un día nuevo otra vez, o sea, que es cambiar el chip y si te vienen pensamientos negativos, pues cambiarlos por positivos y salir adelante. Y Jorge y Bea, ¿ustedes incorporan en su práctica profesional ese darse cuenta de que ha ido bien hoy en el día, me siento agradecido por esto o por esto otro? Es más, incluso a nivel interno en los centros ocupacionales tenemos que hacer una especie de vuelco de información muchas veces, y una de las preguntas que siempre nos hacemos es ¿qué ha ido bien? O momentos felices para recordar. Y es como a veces entramos en esa dinámica de trabajar el día a día, de acompañar, de estar presente, de motivar, y no nos damos cuenta, pero cuando ya hacemos ese parón decimos, oye, pues sí que está mereciendo la pena, ¿no?, lo que estamos haciendo día a día. Pues yo quiero aprovechar pues para dar las gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, este centro de mesa maravilloso que nos han preparado. O sea, sí que es importante, aunque a veces en el día a día no tenemos ese pequeño detalle de dar las gracias, pero sí que marcan la diferencia y creo que nos ayudan a llevar un poquito mejor el día a día, fijarnos en esos pequeños detallitos. No todo ha ido tan mal, si ponemos el foco siempre hay algo bueno que nos ha pasado. Claro, recordar que estamos en este espacio maravilloso que nos habíamos comentado, Bea, ¿cierto? El Drago, ¿no? Con un huerto detrás maravilloso, que las personas que vienen aquí, el público que nos acompaña, muchas de ellas trabajan diariamente, y dar las gracias por abrirnos las puertas a Radio Himalaya, a este maravilloso espacio, ¿no? Hablamos de esa parte de centrarse a veces demasiado en los problemas y olvidarnos de qué es lo que nos ayuda, digamos, a enfocarnos en lo positivo, ¿no? Bea, ¿qué experiencias podrías compartir en relación a este tema, en el caso de sensibilización? En los factores positivos, sí. Pues nosotras cuando preguntamos en las aulas a pibes y pibas, pues cosas que les generan bienestar, nos hablan mucho, pone mucho el foco en la importancia de tener un círculo de amistad, ¿no? Pero no de cualquier amistad, sino aquella en la que podamos compartir nuestros momentos buenos y no tan buenos. Nos hablan también de tener momentos para nosotros mismos, que creo que también nos ayuda a pensar en nuestras cosas, en el lugar en el que ocupamos en el mundo, relajarnos, la naturaleza, el contacto con la naturaleza y compartir. Yo creo que esas cosas ayudan. Y luego no sé si a nivel personal cada uno tiene sus factores protectores o aquello que nos ayuda también a prevenir. A mí en mi caso, por ejemplo, para mí es necesario gestionar mucho mis pensamientos distorsionados, pero me hablo mucho a mí misma para relativizar, para poner el foco en lo que sí y en lo que no. A veces también es importante pues alejarse de ciertos entornos o contextos, porque aunque te pese y te sientas con culpa, pero es importante poner límites también a todo eso, compartir, hacer cosas por otras personas, porque uno también ha recibido, y creo que es justo también devolver un poquito eso al resto de la sociedad. Yo también quería dar las gracias porque antiguamente, bueno, muchos años atrás, no habían las asociaciones que hay ahora. De hecho, yo tengo ya 42 años, desde los 16 que me diagnosticaron la enfermedad. No había conocido estos centros ni nada, y son personas súper maravillosas, donde nos sentimos ocupados y integrados en la sociedad. Y aquí estás pues como uno más, vamos, que no te juzgan ni nada, sino gracias a personas como ustedes y AFE y a Telsan y muchas, porque antes no existían lo que hay ahora. Y lo que digo, yo me vine a entrar hace 6 meses, pero doy las gracias porque aquí me siento bien. Yo he estado en Caléndula, que por motivos personales tuve que dejarlo, pero ahora estoy en Radio Himalaya, y de verdad darles las gracias porque esto no lo había antes y ahora es un avance más. Faltan muchos pasos más que dar, pero esto es un paso muy grande y yo doy las gracias. Claro, Sal, es importante lo que señalas, ¿no? Porque
quizás estamos pasando de un modelo que achacaba que los problemas de salud mental eran algo más individual, que tenía que ver con lo subjetivo de cada persona, ¿no? Sin embargo, tú estás aportando que esto es algo colectivo, ¿no? Y que se puede trabajar colectivamente. De hecho, las causas de la psicosis cada vez van descartando más el tema de la biología y la genética como como un factor de riesgo que a lo mejor puede estar, no se ha encontrado, pero claro, podría estar. Y se apunta cada vez más a otro tipo de cuestiones que son colectivas, ¿no? Las desigualdades sociales, la precariedad laboral o económica, el ambiente donde hemos crecido, los traumas, las injusticias, ¿no? A veces pertenecer, ¿verdad, Fernando?, a un colectivo como el LGTBI, ¿no? Sí, pertenecer que la sociedad sí heteropatriarcal nos opriman por ser personas LGTB o por ser mujer o por ser mujer trans o trans o no, que te opriman por ser por ser homosexual, ¿no? Claro, y estas desigualdades son compartidas por muchísima gente. Y entonces, ¿qué relación tiene la prevención con, por ejemplo, las políticas que se desarrollan en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro... Hombre, yo tengo claro que si estamos en la Comunidad Canaria, que tiene uno de los índices de pobreza más altos de toda España, que además hay un paro juvenil del 56%, si no recuerdo mal, son como caldo de cultivo de problemas de salud mental continuamente, porque al final es el propio sistema el que te está siempre obligando a tienes que producir, pero no te está diciendo te tienes que cuidar. Es como lo revolucionario es cuidarte, pararte, pensar, intentar cultivar tu educación, la educación con los demás, hacer, digamos, como tribu. Y es verdad que las políticas sociales hemos ido avanzando mucho, pero es verdad que poco a poco parece que en algunas comunidades nos están pisando algunos derechos, y es verdad que al final todo esto va como generando una ansiedad, un estrés, aunque ni siquiera lo estés viviendo directamente, pero todos los delitos de odio que está habiendo, todo, al final todo esto va generando un malestar, que es como que parece que al final estamos como siempre muy enfadados, ¿no? Sí, esa profecía de la que hablaba la Organización Mundial de la Salud, que cada vez hay más personas con problemas de salud mental y como tú estás apuntando, ¿no? Habría que generar otro tipo de políticas, ¿no? Que no apuntasen tanto. Ahora estamos en tiempos navideños y es lo que tú dices, Exacto. trabajar para consumir, ¿no? Sí, además es como un círculo, ¿no? Que se va ahí retroalimentando. Y el que no puede o el que no consigue está... ¿Ve? Hay estudios que hablan ya, que dicen que el código postal de alguna manera determina y nos predispone a ciertos problemas de salud. Y cuando estaba un poco investigando sobre esto, descubrí un documental que les recomiendo. Se titula "Tu código postal importa más que tu código genético". Y habla sobre todo de eso, de las desigualdades sociales, como el no tener acceso a una buena educación o de tener que dejar los estudios básicos por cuestiones diferentes, vivir en un barrio determinado con respecto a otro, etcétera, ya te va generando una cierta situación de partida desventajosa, ¿no? Que luego eso se va multiplicando a medida que te vas haciendo adulto. Entonces sí, hay una combinación entre lo genético y lo ambiental, pero yo creo que el contexto pesa incluso mucho más. Curiosamente la Constitución española habla de que todos somos iguales ante derechos, todo y tenemos que tener las mismas oportunidades, ¿no? Pero es verdad que ese código postal al final o te deja tener más ventajas o dejas de tenerlas. Y hablan, el otro día había un estudio incluso de que solo el 18% de los estudiantes que llegaban a bachilleratos porque habían tenido unos padres que a lo mejor ya tenían incluso el mismo nivel de estudios, es decir, que las otras personas que a lo mejor sus padres no habían tenido acceso a esa educación no podían brindarle con esa educación tan importante que al final es para que podamos ser también críticos. Sí. Y nosotros en este programa queremos proponer el cuidado, ¿no? El cuidar y el autocuidado como forma de vida, ¿no? Y sin embargo, ¿ustedes creen que nuestro ritmo de vida actual, y yo me incluyo, ¿no? Y todos nos podemos incluir en ese ¿no? Todos somos un poco culpables de ese ritmo acelerado, ¿no? ¿Nos permite cuidar a otras personas y cuidarnos a nosotras mismas? ¿Vea? Yo le cambiaría el orden, porque para poder cuidar tienes que estar tú mínimamente cuidada, y muchas veces
sacrificamos nuestro tiempo para cuidar a otros, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en el caso de las mujeres esto es bastante recurrente, y sí es verdad que aunque tú no quieras llevar ese ritmo, somos seres sociales, al final todo se contagia, entonces vas a ese ritmo. Algunas personas lo llevan bien y otras, o sea, no tan bien, o sea, hay que buscar momentos de relativizar o de buscar momentos de bajar un poquito el acelerador, porque si no, estas cosas, pues al final enferman. ¿Saila? Pues yo creo que sí, que tienes razón, porque yo me vi en la situación de mi abuela, de que mi abuelo falleció y mi abuela se quedaba, mis tíos trabajaban, mi abuela se quedó solita y yo me hice cargo de ella, y sí es verdad que eché de menos ese espacio y eso, y me volqué sobre ella, y después tuve una recaída después. Así que sí, que es verdad que para cuidar a las demás personas primero tiene que estar uno bien para poder cuidarla, aunque a veces no tienes alternativa y lo tienes que hacer. Y es verdad que muchas veces son más los casos de mujeres que de hombres, porque por ejemplo nosotras pues nos comprometemos con nuestros padres y todavía está ahí eso de la diferencia entre que no hay igualdad, sino que las mujeres siempre por una situación u otra, siempre somos las que nos cargamos casi siempre el peor papel. Y de ahí viene que haya un mayor índice de personas, de hombres, en los recursos de salud mental que de mujeres. Es verdad que cada vez parece que vemos más mujeres y es como una lucha continua que tenemos que seguir, ¿no? Reivindicando el acceso de las mujeres a todo el sistema de salud pública que puede tener, de salud mental. Pero es verdad que al final también, ¿no? Y a correlación de esa sociedad heteropatriarcal o patriarcal que hay, también es verdad que los hombres, en esa construcción de masculinidad tóxica que también tenemos, es como que no podemos sentirnos vulnerables, no podemos ser vulnerables, y por lo tanto tenemos que cuidar, pero sin cuidarnos. Entonces al final también hay un índice alto de, bueno, que puede haber de suicidios y de Saila apuntaba algo interesante, ¿no? Que tiene que ver con ese rol de mujer, de ser cuidadora, y es muy habitual que muchas personas cuidadoras también terminen quemándose, ¿no? Y empeorando su salud mental, como ella el síndrome de, perdón que te interrumpa, el síndrome del cuidador, creo que lo llaman. ¿Y qué medidas o qué alternativas necesitamos para poder ejercer esos cuidados de una manera sana? Nosotros muchas veces, desde la intervención que a veces hacemos los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales de los centros ocupacionales o de cualquier otro recurso de AFE Salud Mental, pues intentamos hacer ese acompañamiento a veces a las familias, ya sea con una derivación al programa de apoyo familiar, pero es verdad que muchas veces simplemente con tener el espacio de escucha suele descargarles mucha atención y suele decir como por fin alguien me ha escuchado, y si ya además lo sumamos a un grupo de apoyo mutuo, también suele ayudar mucho. Y es verdad que a tener un espacio privado sin esa carga mental, ¿no? Porque al final no es solo una carga física, también es la carga mental de ya es la hora de merendar, ya es la hora de cuidar, ya es la hora de... Y por último ya queda el cuidador, el que se tiene que cuidar por la noche. No, pero pasa muchas veces, o yo he hecho esa reflexión alguna vez, ¿no? De que las personas con problemas de salud mental solemos muchas veces... en un momento dado de nuestra vida podemos ser nosotros cuidadas, pero a la larga, con la falta de un proyecto de vida, con la precariedad económica y tal, terminamos nosotras cuidando a nuestras familias, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que esta situación siga siendo la habitual, ¿no? Que las personas que en un momento dado hemos recibido cuidados por problemas de salud mental terminemos asumiendo el rol de cuidadora y demás, y sobre todo mujeres, ¿no? Que es más habitual, ¿vea? A ver, yo creo que es cómodo que haya alguien ahí siempre que se ocupe de cuidar, ¿no? Pero esto tiene un costo para la persona. Yo creo que esto tienen que mejorar las políticas sociales para dar apoyo a todas esas personas que cuidan, dotación de recursos y generar esos espacios también que ayudan muchísimo. Dotarle de herramientas, no solo de cuidar, sino también de autocuidado. Y en el caso de las personas que tienen problemas de salud mental, pues creo que apunta un poco lo que decía, es decir, quizás pues tienen más dificultades para acceder al mercado laboral, pues cuentan con quizás más tiempo libre, entre comillas, y es muy cómodo. Bueno, tú estás en casa, pues tú estás más cerca, pues ya nos dices si necesitas algo así, pero
A veces también es bueno pues tener pues apoyo también del entorno para ocuparse también de... Y yo creo que romper estigmas también al Sí. final, porque Sí, romper ¿no? el Es como- estigma. porque al final siempre está como cuando hablas de, ¿no? Me ha pasado, ¿no? En círculos cercanos decir, no, pues yo trabajo en salud mental. ¿Cómo? Sí, y pues yo, pues ten cuidado. No, ¿cuidado de qué? O sea, somos personas todos, ¿sabes? Al final, pues unos tienen o sea, un funcionamiento, yo tengo otro. Al final, poder normalizar y dar ese apoyo para que tengan ese acceso, no solo al mercado laboral, sino como cualquier otra persona, el derecho básico de acceder a todos los servicios públicos. Y es verdad que las políticas sociales van a ser siempre ínfimas, es decir, son mínimas porque no se adaptan, ¿no? Es como tenemos una ley de servicios sociales de 2019 que se está incumpliendo en ese sentido, pero es como, o sea, 2019, 2023, hay cosas que hemos avanzado, pero deberíamos de seguir avanzando. Digamos que la normativa se tiene que adaptar a la sociedad y no la sociedad a la normativa. Tú apuntabas, Jorge y Fernando, al estigma, el autoestigma, ¿no? También El autoestima y el estigma social, el estigma familiar y la autoestima. Y esa creencia, ¿verdad, Fernando, de que no te puedes recuperar? Que no te Entonces, puedes como no me recuperar, puedo recuperar, no puedo... que no puedes trabajar. Claro. Y claro, el que nos incapacite para trabajar, cuando nosotros podemos trabajar. Una de esas profecías de la OMS tiene que ver con el tema de la depresión, ¿no? Y es que el índice de suicidios cada vez es más elevado, también sobre todo en personas cada vez más jóvenes. Hay un recurso que es el 024 y el teléfono de la esperanza, y hay recursos en ese sentido, pero ¿qué mejoras debemos seguir implementando de cara también a revertir esa profecía de que cada vez estamos peor y cada vez hay más personas que se suicidan y demás? Parece reiterativo, ¿no? Pero al final el sistema es perverso, ¿sabes? Es como, sí, te damos todos los recursos, tienes tu línea de 024, pero ¿cómo me cuida el sistema a mí? ¿De qué manera me está cuidando? ¿En realidad me está cuidando? ¿O al final me está autoexigiendo, me autoexijo yo y me exige el sistema de que tengo que producir, tengo que estudiar, y una vez además termino pues mis estudios proyectando que voy a llegar a hacer mi trabajo ideal y termino en unas condiciones laborales de explotación? Al final es como un parche que se pone como a última hora, cuando la persona ya se va, ya tiene la idea de suicidarse y demás, pero a nivel preventivo, ¿no? Vea, es como que se queda un poco corto, ¿no? O sea, en eso que está comentando Jorge. Bueno, tan ¿no? corto que cada vez las cifras son más altas y o sea, hay que visibilizarlo y hay que poner más medidas, porque es que son personas, no son cifras, son personas, y no solo ellas las que quedan atrás, ¿no? Claro, yo digo muchas veces, ¿no? Que hablar con el entorno, ¿sabes? Yo como intento, ¿no? Siempre decir, como hacer esa sensibilización social dentro de los entornos en los que yo estoy, pues poder hablar sin tapujos, ¿no? Del suicidio, de las razones, de por qué, y si hay y desarrollar esos contextos seguros donde podamos hablar y sentirme vulnerable y que no pase nada. Saila antes apuntaba a AFES, ¿no? Precisamente como un espacio donde compartir, donde encontrarse con compañeros, ¿no? Donde poder vivir los problemas de salud mental sin culpa, que muchas veces ese estigma también es complicado de llevar, ¿no? Y al final buscar soluciones entre todas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, las personas jóvenes, los niños y los adolescentes, en este caso quedan un poco fuera de esas entidades como AFES, ¿no? Porque no hay plazas, no se generan espacios para ellas en ese contexto social, ¿no? ¿Y cómo podemos abordar ese creciente sufrimiento psíquico, ¿no? Que estamos viendo en niños, jóvenes, tomando en cuenta, antes lo hablábamos, que el 75% de los problemas de salud mental surgen antes de los 18 años? Yo creo que hay un... ¿Sí? Perdón, que a lo mejor... No. Sobre todo cuando hablamos con un adolescente o con un niño, tenemos como esa visión adultocentrista, ¿no? Es como, yo soy el adulto y te dice que esto está bien y esto está mal, y por aquí no vayas porque yo tengo más experiencia. Pero en realidad, igual que en el entorno en el que trabajamos en salud mental, la persona es la única experta en su proceso. No, yo solo acompaño, ¿no? Entonces un adolescente tiene la misma valía que yo. Cuando bajamos y somos horizontales y en la conversación,
y estamos hablando en la adolescencia, que es como esa expansión de la emoción, del desarrollo cognitivo, del desarrollo social que pueda haber, es como si normalizamos que están todos estos picos emocionales que pueda haber y podemos acompañarlos, pero no desde el yo soy el experto de la vida y tú no, sino todo lo contrario, de la persona también me puede a mí enseñar, da igual, 8 años, 9 años, 10 años. Claro, Saila, a ti, porque tú apuntabas que te ha servido mucho AFES, si hubiera llegado AFES antes a tu vida... Hubiera sido muchísimo mejor, claro. Porque es lo que vuelvo a hacer hincapié. Hace mucho tiempo atrás que no habían estas asociaciones. De hecho, yo cuando me diagnosticaron, yo estaba estudiando, era una buena estudiante, la verdad, me gustaba estudiar, y con el tratamiento tan fuerte que me daban, era imposible seguir una clase. Yo quería ser pediatra y tuve que dejar todos mis estudios y todo, porque era imposible, o sea, el tratamiento era muy fuerte. Incluso hablando de la inserción social, los compañeros me decían que si había fumado porros, que esto, entonces todo eso me fue decayendo y le dije a mi madre que quería dejar de estudiar. Estudié una profesión y eso, pero todos mis esquemas, toda mi programación, todo lo que yo tenía en mi cabeza, se fue porque no habían recursos. A nosotros nos han dado de lado y te cuelgan una etiqueta y con esa etiqueta estás el resto de tu vida. Beatriz, volviendo al tema este de la adolescencia, ¿no? y de cómo viven las personas jóvenes pues esos problemas de salud mental que no tienen aparentemente espacios donde compartir. Aquí Saila estaba contando su experiencia que te sentías un poco ahí sola, sí, ¿no? Aislada. Yo creo que es que... Y no yo solo, perdona que te interrumpa, no yo sola, sino mi familia también. Claro. Porque nosotros sufrimos, ¿no? Pero los que están a nuestro alrededor también sufren porque se ven que no tienen nada que hacer. Si vas al psiquiatra, te manda un tratamiento y ya está. Y ahí se acabó el problema. Yo creo que es importante escucharles. Saber qué es lo que les preocupa, qué necesitan. También es verdad que estamos hablando de menores, con lo cual hay una familia o hay un tutor, alguien que está a cargo de ese menor, ¿no? Y creo que muchas veces la familia, el entorno, no tiene muchas herramientas tampoco para llevar según qué cosas. Hablamos también de jornadas laborales que no permiten cierta conciliación familiar. Entonces, hay chicos y chicas que se crían prácticamente solos, o sea, entonces esto también es importante a nivel social también ver eso, es decir, cómo vamos a demandar una paternalidad positiva o parentalidad positiva si luego los medios que hay no lo permiten, ¿no? Todo eso va generando situaciones de malestar. Sí, y es verdad que al final también no solo el agente socializador de la familia es importante, sino el de la escuela, el de los amigos, el permitir esos espacios seguros. Cuando en algunas charlas que había dado en los institutos, yo les decía, digo, yo hace 10 años no se hablaba de movimiento LGTBI, no se hablaba de masculinidad, no se hablaba de salud mental, no se hablaba de ansiedad. O sea, y es como, es verdad que ha habido un avance, que poder poner sobre la mesa los temas, poner la salud mental sobre la mesa da igual la edad que sea, se puede trabajar las emociones desde 3 años, 2 años, 3 años, ya podemos ir, digamos, encaminando la gestión emocional, ¿no? A través de la educación emocional. Y es verdad que al final, pues, ponerlo sobre la mesa y que ellos tengan ese espacio seguro donde lo puedan hablar, va a ayudarles, porque al final pueden también esa capacidad de pedir ayuda. Los centros educativos son el espacio donde mayor tiempo pasan, entonces también podemos generar de repente ahí pues espacios donde se trabajen todo ese tipo de cuestiones, donde se prevenga, donde crear, digamos, espacios seguros. Para algunos, o sea, hay veces, incluso en el propio sistema de salud, se desconocen recursos como AFES, ¿no? Y a veces que en un instituto hayamos dado una charla y hayamos hablado de ciertos recursos sociales que hay o entidades, eso puede ayudar que en un momento dado se dé un caso o varios casos y sepan por lo menos dónde tocar, a qué puerta tocar, ¿no? O sea, de hecho, en las charlas de sensibilización, uno de los temas que se tocan, ¿no? Es el tema de los factores de riesgo y también los aliados, ¿no? Los factores de protección en salud mental, ¿no? Apuntando a que
a que quizás todos conozcamos aliados de la salud mental o de manera general y tal, que sería otro tema ver si es posible llevarlos a cabo, ¿no? En este ritmo de vida que estamos teniendo, ¿no? Porque una cosa es saberlo y otra cosa luego ya es practicarlo, ¿no? Pero existen estas cosas así de manera general que podamos decir esto nos sirve a todo el mundo y tal. Yo cuando, a lo mejor es verdad que con adolescentes pasa como un poquito más, ¿no? Que cuando les dices, ¿sabes que puedes ir a los servicios sociales como persona propia? Y, sí, puedo. O sea, es como poder acercar esos recursos, los que fueren, esos aliados, la persona, una persona referente como hay ahora en los institutos, una persona referente en igualdad, que es la persona que puede gestionar ese punto violeta o ese punto LGTBI. Al final, pues, es como acercar esos recursos. La información sería aquí la clave. Exacto, digamos la clave, o sea, al final siempre la clave es la información, pero ya no solo es la información, sino después cómo la podemos utilizar para que llegue de verdad. O sea, y al final es escuchar, acompañar y el espacio, digamos. Y Fernando, sabemos que existen esas medidas, pues hemos hablado, ¿no? Actividad física, actividad física, alimentación, por ejemplo. También hacer actividades culturales. ¿Cuál sería, tú has apuntado uno interesante, que son las actividades culturales? Entiendo que es algo que a ti te interesa, por ejemplo, bastante, ¿no? Pues ver museos, ir al cine. ¿Cuáles son, digamos, tus factores de protección? ¿Qué te ayuda a ti a estar bien? Me ayuda a mí a estar bien, pues por ejemplo el teatro. El teatro. El teatro, ¿no? Porque hago teatro. Y allí pues me ayudó a expresar mi orientación sexual. O sea que no solamente es un factor de prevención, sino que incluso, ¿no? Sí. Te sentiste tan cómodo que pudiste al final ser tú mismo, ¿no? Sí, al final ser yo mismo. Ajá. Es interesante, es interesante eso que apuntas, ¿no? Y además, apuntando a eso que cada uno, digamos, es lo que le lleva. Yo en tu caso, Fernando, te sigo en las redes sociales y veo que te gusta especialmente la música, concretamente la música de estilo más flamenco, ¿verdad? Sí. Es más bien donde es mi origen andaluz. Claro. Porque la alegría, ¿no? Esos momentos de compartir alegría, de no solamente centrarnos en lo que no funciona, sino celebrar, ¿no? La vida. Al final es como, estamos hablando de socializar. Me parece que es como, sí, me voy a ir a tomar un café, sí, pero ya no es solo tomarte el café, es levantarte, vestirte, proyectar que me voy a ir a tomar un café con una persona, que voy a hablarle de mi vida, que me va a hablar a mí de la suya, que vamos a conversar, que vamos a poner no solo el punto en lo negativo, porque a lo mejor lo necesito, pero también en lo positivo, en lo que me está pasando. Y al final también es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar? Estar en el presente. Claro. Es como el presente, que es súper complicado porque el sistema te dice que tienes que proyectar siempre a futuro y sin mirar atrás. Es como, ¿no? Esta filosofía de incluso ahí ahora me vienen a la mente muchos mandatos, ¿no? Porque en ese aspecto de socializar, ahora estamos en tiempos navideños y para muchas personas es un horror tener que ir y socializar con la familia y tal, ¿no? Que lo que aparentemente el sistema te dice, esto es lo que tienes que hacer, para muchas personas no es lo... Por eso lo que comentaba la compañera, ¿no? De marcar límites. Oye, si no quiero, no me obligues, hay que respetarlo. Claro. Y no es porque me pase algo, sino no me apetece y punto, ¿no? Eso es empoderarse, ¿no? En tu caso, Bea, ¿qué factores te ayudan a ti a nivel personal? Pues yo antes me adelanté un poquito porque ya algunas cosas las dije, pero así como a nivel genérico también me viene que como mínimo tener las necesidades básicas cubiertas, porque es que sin eso, ¿qué vida puedes tener, no? O sea, por lo menos eso. Y muchas cosas que comentaba, pues el tema de si te gusta el arte o cosas que a ti, y además son cosas que tenemos en el día a día. Muchas cosas del día a día sencillas son las que a veces nos aportan mayor bienestar o incluso felicidad. No hace falta, yo qué sé, pues ir muy lejos, ¿no? Pero nos cuesta como poner el punto en eso. Los límites, importantísimo, pero es verdad que hay que trabajarlos porque muchas veces nos surge esos sentimientos de culpa, ¿no? Que también pesan mucho. Entonces hay que trabajar mucho eso, la gestión emocional también. Aprender a soltar, ¿no? Digamos. Sí, exacto, ¿no? Porque también a veces implican un proceso de duelo, es decir, aceptar que eso no va a cambiar y que tienes que cambiar tú, porque es que si no eso al final te va a llevar
pues a un problema de salud, ¿no? Saila, en tu caso, ¿qué es lo que a ti te ayuda? ¿Qué es lo que te hace feliz? Hace poco tuvimos el placer de compartir con Saila en un encuentro. Yo ya sé más o menos creo que es lo que va a decir, pero... A mí la verdad que la música es lo que más me hace sentir bien. Me hace sentir bien un montón de cosas. Estar con mis hijos, venir a AFE, tener un día a día. Pero a mí realmente lo que me encanta es la música, que quería ser cantante también. Y cantar, que cantas de maravilla, que yo he tenido el placer de escucharte. Y cantas muy bien. Es buscar cosas que te gusten y hacerlas. Claro. Que te hagan sentir bien siempre. A veces cuesta un poquito, pues, ¿no? Porque... Yo le iba a decir que lo dijo como si fuera súper fácil. Pero es verdad que cuando estás en ese día a día y dices, quiero romper y quiero estar yo, conmigo, con lo que me gusta, pero después no, si no tengo mis necesidades básicas cubiertas, o si me estoy autoexigiendo porque el sistema me exige, es como, al final, es como esa nueva ola que está viendo de, si no hago nada, me estoy sintiendo mal. O sea, y recuerdo irme un día de vacaciones, decirle a un amigo, yo no he hecho nada en vacaciones, y dice, no hacer nada es hacer algo. Claro, incluso a veces nos sentimos mal de sentirnos bien. Claro, exacto. Me siento también es como que va, ¿por dónde va a venir? Claro, claro. Y también el tema a veces de complacer a los demás, ¿no? Estar mucho para ayudar a los demás, para solventar los problemas de los demás y poco con eso que comentaban de conectado con lo que yo realmente quiero y con lo que me gusta, ¿no? En tu caso, Jorge, ¿qué es lo que a ti te apasiona? Hombre, a mí me apasionan cositas. Es verdad que, bueno, mi refugio, soy recientemente padre, como digamos, tiene 6 añitos y es un refugio. Ajá. Pero es verdad que la paternidad es muy dura también y a veces necesito mis espacios. Mis espacios, pues, salir con los amigos es como, digamos, ¿no? Es como donde más puedo relajarme y estar bien y sentirme bien después, ¿no? Como que duermo incluso mejor. Incluso jugar a videojuegos, que tiene como ese estigma social que parece que no, pero también me ayuda a evadirme, a no, ¿sabes? A estar un poco conmigo y estar con la familia que me quiere, que también esto es importante, es decir, donde uno se sienta bien, ¿no? Porque también está ese estigma de, bueno, como es mi familia, tengo que aguantarlo. No. O sea, buscar, ¿no? Esos límites y decir, esto me gusta, esto no me gusta, con estas personas me gusta estar y con estos no, y ir, pues, donde yo me sienta bien. Yo creo que ha sido maravilloso parar, digamos, la actividad esta en nuestro día a día, en este centro del Drago, en toda la labor que desarrollan, que aquí tenemos algunos productos del huerto, también hacen cerámica y demás, ¿no? Y encontrar este ratito para cuidarnos al final, ¿no? Yo creo que tener conversaciones en este sentido, ¿no? De que conocer al otro, saber lo que le gusta, saber lo que no, y toda esta información nos ayuda, digamos, a eso, a poner en el centro de la vida los cuidados. No sé si hay alguna cosa más que quieran comentar. Sí. Bueno, nosotros en el centro ocupacional siempre intentamos tener esos espacios donde conversar, no solo en los espacios asamblearios, sino también hablar de la propia enfermedad, de qué es lo que ayuda, qué es lo que no ayuda, cómo nosotros como profesionales lo podemos hacer, de qué manera, y por ahí pues lo intentamos. Hace frío. Sí. Bea. Sí, algo que me olvidé de decir, es importante el autocuidado, saber qué cosas son factores de riesgo para nosotras y promover en el día a día las cosas que nos hacen bien, pero también no hay que perder de vista que hay que hacer también mucho trabajo colectivo. Yo puedo trabajar mis pensamientos distorsionados, puedo no saltarme una comida, etcétera, etcétera, pero si yo constantemente estoy recibiendo publicidad de dietas, de cuerpos perfectos, etcétera, etcétera, a mí eso me está afectando, con lo cual hay que también trabajar, incluso, pues, por supuesto, lo que hacemos, pues, todo el tema del estigma, porque al final también te cierra muchas puertas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el compromiso político, ¿no? Tiene que estar muy presente. Creo que Jorge, bueno, todos han apuntado a que es necesario que haya un cambio en el contexto, ¿no? Que al final los problemas de salud mental tienen que ver con cosas del contexto, y si no abordamos esa parte que tú estás comentando, Bea, ¿no? De la televisión, de la publicidad, de los medios, pues difícilmente vamos a poder generar esos espacios alternativos, como Radio Imalia, ¿no? Que pretendemos ser ese espacio alternativo, ese espacio de voz, ¿no? Para las personas en primera persona que consideramos muy necesario. Darle las gracias a todas, gracias Fernando por acompañarnos, gracias Bea, gracias Jorge y Saila. Un placer y nos vemos en el próximo programa de Radio Imalia. Gracias.
Buenos días, pues he llegado a mi rincón de las palabras, hoy con un pequeño fragmento del libro La locura como superpoder de Jara Pérez López. Pudiendo comprender que la locura habita en cada uno de nosotros, esta dejará de ser algo abyecto. Así podremos mirarnos desde una posición de igualdad y no desde el miedo a la diferencia. Por todo esto se hace necesario reivindicar de una vez los revolcones en el fango, las caminatas por el abismo. Es el momento de reapropiarse de ello, de visibilizar nuestros momentos de locura o nuestra locura permanente y escuchar la de los demás para crear una estructura común que nos permita transitarla. Es muy difícil que salgamos adelante del malestar psicológico si seguimos diferenciando entre ellos y nosotros, entre los cuerdos y los locos. Es ahora el momento de declararnos radicalmente vulnerables y darle voz a nuestras sombras, haciéndoles un hueco en nuestro día a día, de sacar a pasear nuestros miedos y nuestros vacíos y mostrarles así a nuestros vecinos que estamos todos en las mismas, que no están solos. Es quizá el momento de reivindicar que todos estamos rotos en mayor o menor medida y que, como dice Leonard Cohen, hay una grieta en todo. Solo así entra la luz.